Y vamos a cumplir una de las buenas promesas que teníamos para estas 2 horas de información, Diana. Vamos a saludar la tenemos aquí en nuestro estudio ya, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Género. Ministra, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Muy bien. Después de esas maratónicas sesiones, después del objetivo cumplido de que el aborto sea legal en la República Argentina, cuéntenos rápido ese pequeño balance de lo que fue y qué viene ahora, cómo sigue. Después del festejo, ¿qué viene? Bueno, el balance es muy positivo. Era una deuda, ya no es más, era una deuda de la democracia, como decíamos muchas de nosotras. A partir de ahora hay que pensar que en Argentina tenemos que asegurar que ni una mujer más muera por producto de un aborto clandestino. Y es también una enorme conquista en términos de derechos para las mujeres y las personas gestantes, en términos de decir que la posibilidad de decidir algo que ya elegíamos, pero ahora tenemos el derecho a decidir, es un paso trascendental que creo que lo vamos a ir viendo cuánto es el impacto con el tiempo, ¿no? Digamos, todavía estamos muy en que nos cuesta imaginar cómo va a ser vivir en un país con acceso al derecho a abortar en forma legal y gratuita. ¿Qué viene? ¿Viene la implementación? ¿Qué tan difícil? A ver, por un lado hay que decir, hay dos partes de la ley. Una tiene que ver con la despenalización, ¿sí? Es decir, que a partir del día que se promulgue, que va a ser en los próximos días, al otro día entra en vigencia y todas las mujeres y personas gestantes que aborten hasta la semana 14, a partir de ese día, tanto los médicos, las médicas como las personas no van a estar cometiendo un delito y todas las personas que están imputadas en causa o condenadas por haber llevado adelante un aborto hasta la semana 14 de gestación, serán sobreseídas y extinguida la acción inmediatamente. Si bien la gente supone que eso es un número chico, hay un informe muy reciente del CELS de hace unas semanas. ¿De cuántos? Y habla de más de 1.532 personas imputadas que se tomaron estado público por medio de los medios, que sí que va a ser más amplio. Eso es inmediato. Por otro lado, lo que vamos a tener Esas es... 1.500 causas no van a existir más. Exactamente, no van a salvo que alguna sea un aborto de la semana posterior a la 14 de gestación. Y por otro lado, lo que tenemos es cómo implementar el acceso al derecho. Exactamente. Es bueno, ¿cuándo va a suceder que una mujer o una persona que quiera interrumpir su embarazo va a poder ir o a la obra social o a la prepago o a la salita o al hospital y poder acceder al derecho? Ahí el Ministerio de Salud ya está trabajando. Por un lado, hay que recordar que hasta esa semana de gestación, en general, más del 90% del aborto se hace por medio de un medicamento, que es la toma de misoprostol. Entonces, el Ministerio de Salud ya tiene una importante provisión, tiene previsto para este año también adquirir y poder distribuir en todo el país. Ya se empezaron a distribuir algunas provincias. En realidad el misoprostol y las provincias ya tienen muchas provincias porque es el modo por el cual hoy se llevan adelante las interrupciones legales del embarazo. La provincia de Buenos Aires tiene, digamos, hay que decir que la provincia de Santa Fe tiene un laboratorio estatal que produce misoprostol. La ciudad de Buenos Aires en general también tiene. Entonces la implementación, es decir, va a depender mucho de las redes de profesionales que ya hoy existen. O sea, la ley obviamente es de alcance nacional, pero la implementación puede costar en algunas provincias más que en otras. Exactamente, en las provincias en donde hoy, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Mendoza, en donde está prohibido la venta de misoprostol, más allá de que lo provea el Estado Nacional por medio del Ministerio de Salud, y en donde hay menos redes de profesionales que no son objetores u objetoras de conciencia, va a costar un poco más, pero se está trabajando con la Superintendencia de Obras Sociales para asegurar que las obras sociales rápidamente lo incluyan en el programa médico obligatorio, lo mismo con las prepagas, y obviamente el sistema de salud pública va a ser quien va a tener que llevar adelante la delantera en la puesta en marcha, y ya está trabajando el Ministerio de Salud en ese sentido. Ministra, en línea con lo que preguntaba Ariel y con lo que nos comentás, o Elizabeth, te digo, de la cercanía que tenés para con la diversidad de las mujeres me lleva a tutearte, Elizabeth. Es importante esto de remarcar el poder de la legislación, ¿no? Sobre todo en nuestra sociedad y con una ley tan debatida y tan necesaria y tan urgente. Bueno, hablabas también del tema de la implementación, como bien lo preguntaba Ariel. Bueno, dentro de ese marco,
¿no? Hablamos de una ley escrita, pero también hay leyes que no son escritas. Y tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los mandatos, que tiene que ver con el patriarcado, que tiene que ver con una coyuntura que de alguna manera tracciona, ¿no? Sí. ¿Crees que en la aplicación de la ley va a haber algunas fuerzas traccionantes en el camino de aquí hacia adelante? Por ahí algunas, se escucha por ahí que quieren declarar inconstitucional la ley. Bueno, ¿qué panorama podemos tener sobre eso? A ver, por un lado hay que decir que es de estado público que algunos legisladores que votaron en contra hicieron mención que iban a hacer planteos judiciales en contra de la constitucionalidad de la norma, y de hecho que ya hay una presentación en un juzgado federal de Salta pidiendo la inconstitucionalidad del protocolo de las CIRES, el protocolo del Ministerio de Salud, con los argumentos centrales de que vulnera el principio o el derecho a la vida desde la concepción. Nosotros estamos tranquilos en ese sentido, más allá de que sí, todas esas fuerzas que vos decís son quienes hoy también obstaculizan o dificultan el acceso a un derecho que tenemos hace 99 años, que es acceder a las interrupciones legales del embarazo, como saben, en caso de violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. Existe ese derecho hace 99 años y hay provincias en donde cuesta mucho. También creo que en esas fuerzas que vos haces mención está la fuerza de la historia, está la fuerza de la lucha. Estamos mucho mejor que hace 10 años atrás o que 20 años atrás. Y el hecho de que haya una ley nacional que lo incluya como una prestación, hay que decir que la interrupción del embarazo a partir de la sanción de la ley es una prestación más del sistema de salud. Podrá haber obstáculos, podrán intentar presentar inconstitucionalidades de la norma. La ley es robusta. Y hay que decir que el mundo está yendo hacia la legalización, no es solamente nuestro país. Si uno ve los últimos 20 años, vamos a ver cómo el mundo se va pintando de verde. Brasil no. Pero Brasil no refleja el mundo. No, Brasil no, pero bueno, tenemos al país hermano de Uruguay, sí, que ha sido punta en nuestra región. Tenemos la Ciudad de México, tenemos Cuba, tenemos Puerto Rico, tenemos una de las Guyanas, para nombrar solamente Latinoamérica, porque Europa es casi íntegra, digamos, tienen el derecho, Canadá, Estados Unidos, China, Rusia, Australia, Nueva Zelanda. Sí, el mapa del mundo entrega mucho más verde del imaginado por muchos. Y va hacia eso, digamos. Yo lo que quiero decir es, el mapa del mundo se viene pintando de verde. Ministra, ¿hay algo más urgente, logrado y festejado el objetivo? ¿Hay algo más urgente para el 2021 que detener esa cantidad de femicidios que espanta, que hace unos días nomás teníamos la cifra, no sé si ustedes lo tienen de manera oficial, de 322 durante 2020? A ver, las cifras son alarmantes, son altamente estables en nuestro país en los últimos 20 años y este año con la pandemia hay una suba que está vinculado centralmente a que los niveles de violencia por motivos de género en el ámbito del aislamiento se vieron agravados. No hay ninguna prioridad mayor que poder reducir las violencias extremas. Ahí hay nosotros trabajamos este año a dos velocidades. Hay que decir que las violencias, todas las violencias, pues son múltiples las violencias por motivos de género, tienen, como decía Diana, una raíz cultural, ¿sí? Centralmente. Entonces, para pensar que en el mediano y en el largo plazo se reduzcan todas las violencias, las extremas, que son los femicidios y travesticidios, pero todas, hay que modificar la matriz cultural. Ahora, claramente, en el mientras tanto... Eso es mediano y largo plazo. En el mientras tanto hay que trabajar en lo que es prevención de violencias en general y asistencia muy fuertemente cuando hay situaciones de riesgo. Ahí nosotros, el Ministerio, presentamos junto con el presidente a mitad de año el Plan Nacional de Acción contra las Violencias. Tenemos un programa interministerial con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad para reducir las violencias extremas. Hay un programa que es el programa Acompañar, que es muy importante. Todas las provincias, creo que estaba quedando alguna que todavía no había enviado el convenio, pero ya firmamos con todas las provincias, que es un programa que es histórico y que tiene que ver con una decisión del presidente, porque salió por decreto presidencial, que es acompañar cuando hay una situación de riesgo por motivos de violencia. Ustedes saben que una de las mayores dificultades para las personas, para las mujeres, para salir de esa situación, es la falta de autonomía económica. Claro. Nos los dicen constantemente. Bueno, me voy de mi casa. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿De qué manera? ¿Qué hago con los chicos? Digamos, ¿a dónde me voy a vivir? Entonces, ahí hay una necesidad que es la ausencia de autonomía económica. Este programa hace que cuando una persona esté en riesgo por esa situación, el Estado Nacional acompaña por 6 meses
con un apoyo económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil. No se necesita ni siquiera... ¿Me puedo decir algo? Sí. Eso es algo que no... Me parece que no está... Está poco... No está muy difundido, del todo comunicado. Pero está. Porque es algo muy importante para llevar a la denuncia a la mujer, llevar a denunciar a las mujeres, que es algo que de afuera alguno puede decir, pero ¿cómo puede ser que una mujer no denuncie que vive con el agresor, que no denuncie que será agredida? Y hay que entender los contextos. Sin conocerlos es imposible entenderlos quizás, pero sin la independencia económica, con miedo de que después de la denuncia suceda algo, con miedo de que, que no le tomen la denuncia. Que no le tomen la denuncia y que a veces la denuncia tampoco es necesariamente la solución. Si yo no tengo cómo salir, quién me asista, dónde me voy a vivir, qué hago, quién me acompaña en ese proceso judicial que es largo, penoso, tarda, expulsa muchas veces, no cree, digamos, tenemos una enorme cantidad de problemas. Entonces, este programa acompaña económicamente durante 6 meses, ¿a partir de cuándo? A partir de que ingresa, ni siquiera es necesario la denuncia, se necesita un informe socioambiental, todas las provincias ya lo tienen y hemos firmado con muchísimos municipios de todo el país. La idea es que este 2021 podamos llegar a cada rincón, más allá de que de nuestra larga patria, más allá de que todas las provincias ya lo tienen y las áreas de género lo único que tienen que hacer es ingresar un informe socioambiental que indica que está en riesgo esa persona. Porque la idea es que no alcanza, digamos, es imprescindible ese apoyo económico, pero a veces no alcanza, por eso necesitamos que haya un acompañamiento integral. A nosotros nos gusta decir que por esos 6 meses de mínima el Estado municipal, provincial, nacional, abraza, acompaña para que pueda salir de esa situación tan difícil. Eso en el mediano plazo tiene que tender a reducir los femicidios. ¿Sí? Que además hay que decir que en los últimos días del año fueron muchos los femicidios y los travesticidios, que las situaciones además de violencia que hemos vivido a lo largo del año, tenemos que pensar necesariamente en una enorme campaña de prevención de las violencias por motivos de género. El 25 de noviembre pusimos en marcha junto con la Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministras para reducir las violencias y entender que las violencias las podemos reducir entre todos, que todos y todas tenemos algo para hacer para reducir esas violencias, visibilizarlas primero, cuando uno las deja de naturalizar, porque las violencias siempre pensamos en el femicidio, en el travesticidio, en la violencia física, pero son múltiples. Los medios de comunicación tienen mucho que hacer en términos de estereotipo, en romper con esas ideas predeterminadas, cuáles son los lugares que tenemos las mujeres y los cuerpos feminizados y cuáles son los que tienen los varones, cuál es nuestro lugar. Por eso también hay que pensar si en el mediano plazo también la ley del aborto no va a tener una repercusión para disminuir también nuestras violencias, ¿no? Ojalá. Interesante lo que planteas, Elizabeth. Dentro de lo que refiere a la diversidad, dentro de las políticas públicas que comienzan a aplicarse, ¿cuál es el mayor desafío? Por ejemplo, hablando de la comunidad trans específicamente, no puedo no preguntarte sobre esto, el mayor desafío dentro de nuestra comunidad, desde el Ministerio, ¿cómo van encarando ese trabajo en el día a día? Bueno, nosotros también tenemos el orgullo de haber acompañado al presidente en el dictado del decreto que creó el cupo, garantiza el cupo laboral travesti trans en la Administración Pública Nacional, asegurando el 1% de los puestos de trabajo. Sí, fue muy festejado. Sí, muy festejado para nosotros. Es un año, ha sido un año que en el contexto tan difícil que nos tocó vivir como sociedad, como país, como mundo, pensar que también se pueden conquistar derechos es una alegría. La comunidad trans es la más castigada. Es la más castigada. De la LGTB. Y hay que decir además, Diana, que nos tiene que dar vergüenza socialmente que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, la expectativa de vida de una persona trans y travesti en nuestro país es de 40 años. Y eso está vinculado a una enorme cadena de vulneraciones, no de vulnerabilidades, sino de vulneraciones, que el propio Estado es un enorme reproductor de esas vulneraciones. Por eso la idea de llevar adelante políticas activas, como es garantizar el cupo en el empleo público, asegurarlo a partir de la creación de un registro. El 20, si no me equivoco, fue el 30 de diciembre, el mismo día que salió, que se sancionó la ley, pudimos poner en marcha los lineamientos para la creación del registro, que implica un trabajo muy, muy grande, porque es asegurar que toda la Administración Pública Nacional tiene que aportar cuáles son las vacantes y tenemos que tener un sistema por el cual cualquier persona travesti trans que quiera ingresar se tenga que anotar y todo eso hacerlo con mucha transparencia, como se imaginan. También incentivar al sector privado, ¿no?
Sí, la realidad es que yo creo que el Estado tiene que dar ese primer paso. Sí. Es un paso que está bien que lo demos desde el Estado, porque hay una responsabilidad mayor también del Estado en esas vulneraciones de derechos. Hay que decir que la provincia de Buenos Aires también ya tiene, y que hay muchísimos municipios que vienen adhiriendo, y que ese es el modo en el cual nosotros creemos que es un comienzo muy importante, porque además tiene la excepción que puedan ingresar a trabajar sin haber terminado los estudios secundarios, que eso es uno de los requisitos que se exige para ingresar a la Administración Pública Nacional, con el acompañamiento del Estado, y por eso el Ministerio de Educación está trabajando junto con nosotros para que, más allá del ingreso al trabajo, que sabemos que el empleo es un rector y un organizador de la vida de las personas, también podamos acompañar en ese ingreso con la terminalidad secundaria. Ministra, gracias por venir. Sin duda hay muchas luchas por librar, y muchas de esas luchas también las tenemos nosotros de los medios. No hay ninguna duda. Sin duda. Sí, gracias. Sí. Vale decirlo, gracias, repetirlo. Ministra. Por favor, gracias a ustedes. Elizabeth Gómez Alcorta, aquí en nuestros pisos, como para hablar, como para proyectar, como para esperanzarnos con que 2021, quien dice, baje esas cifras que generan escalofrío directamente, que todo permita una sociedad igualitaria. Gracias por venir nuevamente. Y a la pausa nos va a quedar media hora de información todavía.